Hola, nos encontramos muy contentos de que nos puedas acompañar hoy miércoles en el último tema de esta serie llamada Conociendo a Dios. Y para comenzar me gustaría que pusiéramos este momento en las manos de Dios y hiciéramos una oración. Gracias Padre Santo por este día, gracias Señor por la vida de cada una de las personas que están conectados y que van a escuchar tu palabra, Señor, que tú seas revelado en cada una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy y que tu enseñanza nos ayude a vivir cada día como tú quieras que vivamos, que sigamos conociendo más de ti y sigamos creciendo en la palabra que tú nos das. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Para comenzar, vamos a ir buscando nuestra palabra, en nuestra Biblia, Juan 17, 1 al 9. Y vamos a leer lo que dice esta fracción. Dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me lo distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Muchas veces pensamos que el Padre Nuestro fue la única oración que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y no es así. Sí, el Padre Nuestro es una oración, pero fue un modelo de oración que Jesús hizo a sus discípulos para que supiesen o aprendieran cómo orar con el Señor. Pero Juan 17 es una de las oraciones que el Señor hizo, que Jesús hizo aquí en la tierra al Padre. Y es tanto lo que podemos aprender de este capítulo que, aunque no lo leímos todos los 25 versículos, me gustaría que ustedes lo hicieran en su casa. Pero hoy vamos a ir trabajando justamente en esta fracción, del 1 al 9. Y dice de la siguiente manera. Yo dividí en dos partes. Uno, la primera parte, que es la oración de Jesús por Él mismo, orando por Él mismo. Y la segunda parte, que es la que vamos también a estudiar, que es la oración que hace Jesús por sus discípulos. Vemos de la siguiente manera. El verso 1 dice, Jesús dice de la siguiente manera: la hora ha llegado. Jesús sabía que la hora había llegado. Cuando nos ponemos a estudiar, esta oración fue hecha por Jesús en la tierra momentos antes. No podría decir si segundos o podría decir que minutos antes, pero momentos antes de ser arrestado. Él estaba a punto de que Judas fuera con los soldados a llevárselo para ser arrestado y llevarlo al juicio para ser crucificado. Pero Jesús lo sabía. Jesús sabía que llegaba su hora de morir y ser el obediente al cumplimiento que Dios le había dado. Entonces, por eso que él dice la palabra que Jesús viene, ora y dice: la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora final de su vida en la tierra momentáneamente. Recordemos que luego de eso, en el versículo 18, pues vemos el momento del arresto de él. Pero en la segunda parte del primer versículo dice: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué Él dice glorifica a tu Hijo? Porque Jesús sabía que en el momento en que Él fuera arrestado y que Él fuera a morir en la cruz, iba a ser de gloria para Dios. Iba a Él cumplir el momento máximo de gloria para Dios. Y aunque Él iba a sufrir, aunque Él iba a estar luchando y iba a estar sufriendo en carne propia muchos dolores, Él sabía que iba a ser obediente y estaba cumpliendo el mandato y que ese momento iba a ser de salvación y vida para todos en el mundo. Por eso Él decía: aunque ese momento es de gloria para Dios, yo voy a sufrir, pero yo voy a ser glorificado al lado tuyo, porque vamos a vivir en gloria y soy obediente al Señor. Bien, entonces ese proceso de glorificación del Señor nos llama mucho la atención,
¿Por qué? Porque en el versículo 2, el versículo 3 dice de la siguiente manera. Dice, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esta serie se ha llamado Conociendo a Dios, pero el día de hoy vamos a estudiar es conocimiento de vida. ¿Por qué conocimiento de vida? Porque cuando conocemos a Dios, viene lo que dice el versículo número 3 en la oración de Jesús. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando conocemos a Dios, tenemos un regalo maravilloso, que es vida. Y conocer a Dios nos da vida eterna, que no es solamente la vida normal aquí en la tierra, es una vida por la eternidad, que es la que más vale, la vida que vamos a tener cuando nosotros partamos de este mundo o el Señor venga a buscar a su iglesia, y es una vida eterna con Dios. Entonces, el conocimiento de Dios nos da vida, y Jesús nos lo está reforzando aquí en el versículo número 3. Ahora bien, hay dos términos que yo quiero que hoy veamos un poquito más a fondo, que significa la palabra conocer. Porque si hemos estudiado bien estas últimas 5 semanas lo que es conocer a Dios, y hemos visto conocer la eternidad, conocer conocimiento práctico y lo que es el conocimiento, hemos visto que cuando uno conoce es porque uno tiene la noción o la idea de algo en particular. Cuando nosotros decimos que conozco a Dios es porque yo sé que Dios existe, yo estoy consciente de que hay un Dios. Pero yo quiero que hoy veamos otro término, que es la palabra reconocer. Entonces, cuando yo reconozco, es porque yo estoy más que consciente, yo estoy claro y estoy consciente de que ya eso es correcto. Me explico. Cuando yo digo, muchas personas pueden decir, sí, yo conozco a Dios, pero el conocer a Dios y reconocer a Dios son dos términos diferentes. Cuando tú reconoces, porque ya ese conocimiento es parte de ti, es parte de tu vida. Entonces es cuando tú dices, yo no solamente conozco, yo también reconozco que Dios es parte de mi vida. Por eso, me gustaría que buscáramos 1 Juan 4:15. Dice, si alguien reconoce a Jesús, que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto lo pueden ver, esta traducción en NBI. Dice de esta manera. Entonces dice él, reconoce a Jesús. ¿Por qué no dice conoce? Porque muchas personas conocen de Dios. Muchas personas conocen de Jesús. Muchas personas saben que Jesús vino a la tierra y marcó una historia en la tierra. Pero ¿cuántas personas pueden reconocer a Dios como su único Dios y a Jesús como su Salvador? Por eso es que aquí en 1 Juan dice que cuando nosotros reconocemos, y reconocer implica que nuestra subordinación, nuestra dependencia está en eso que estamos reconociendo. Y el conocimiento de Dios viene dado cuando tú reconoces de que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Y Juan nos dice que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pues Dios permanece en nosotros, el conocimiento de Dios está en nosotros y Él en Dios. Entonces imagínate lo importante de el reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Y es ahí cuando tenemos vida. Y dice, como decía el versículo 3, tenemos vida, pero no solamente es una vida como tenemos tú y yo ahorita, es una vida eterna. Es una vida para siempre, porque el conocimiento de Dios y el reconocimiento de Dios y Jesús como nuestro Salvador nos da vida eterna. Vamos a leer esta parte. El versículo 4 dice de la siguiente manera, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí en el versículo 5, no voy a indagar mucho en eso, pero sí vemos cómo Jesús ya existía desde antes de que naciese aquí en la tierra. Es decir, que Jesús ya estaba con el Padre en el cielo. Por eso es que Él dice, en el final del versículo 5, dice, glorifícame tú al lado tuyo como con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero, ¿qué quiero que veamos hoy? Que dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Entonces Jesús glorificó a Dios. ¿Por qué Él dice que
he acabado la obra. Uno, porque él sabía que ya venían por él. Y esa obra, el ministerio que Dios le había dado a Jesús en la tierra, él lo estaba terminando ese día. Él estaba orando y entregándole cuentas al Padre de decir, ya viene el paso final y he cumplido con lo que me dijiste. Vine a esta tierra, seleccioné a estos apóstoles que tú me diste, le enseñé, los preparé, llevé tu palabra, mostré de tu poder en la tierra y ahora voy al paso final. Voy a morir para salvar al mundo. Y entonces Jesús muestra un paso primero de obediencia y segundo, donde Él dice que Él está agradando al Padre en todo lo que está haciendo. Pero ahora la pregunta del día de hoy y lo que yo quisiéramos que viéramos también es ¿cuándo glorificamos al Padre? Porque sí, podemos decir, bueno, Jesús sabía su propósito, Jesús como hijo de Dios, y ya sabemos que Él desde antes de nacer ya estaba con el Padre porque Él ha sido el hijo de Dios todo el tiempo. Entonces Él dice, yo ya venía claro con mi objetivo. Entonces, y Él entregó cuentas en su periodo. Ahora bien, ¿cómo podemos tú y yo glorificar al Padre? ¿Cómo podemos nosotros en un momento decir también, Padre, mi obra ha terminado, glorifícame? ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Bueno, vamos a ver qué hizo Jesús en esta oración y por qué Jesús dice que Él glorificó al Padre con todas sus acciones. Tema número 1 dice que Jesús dio reconocimiento, Él reconocía a Dios en todo lo que hacía. Él aceptaba a Dios y Él vino y reconocía que Dios era su Padre. Y en todo momento Él glorificaba y Él dice, yo vine y hablé de ti. Yo vine y enseñé de ti. Te establecí como tú querías que yo hiciera. Entonces, Él reconocía a Dios como su Padre y como Dios supremo en toda la tierra y Él vino a trabajar en eso. Entonces, primero tenemos que reconocer a Dios. El reconocimiento a Dios, más que el conocimiento. Porque recuerda que hablamos que el conocimiento, conocer, sí, todos conocemos, pero ¿cuántos reconocemos a Dios como nuestro único Dios? ¿Cuántos reconocemos a Jesús como nuestro Salvador? Porque cuando tú reconoces es cuando ya es parte de ti y hay un cambio en tu vida por completo. Entonces Jesús reconocía a Dios. Jesús fue obediente al mandato, independientemente de lo que Jesús sufrió, de lo que Jesús pudo haber vivido, porque podemos ver de que Él estaba antes con el Padre y antes vivía en el cielo, donde no había dolor, donde hemos visto que en el cielo no hay maldad, no hay nada de tristeza, no hay dolor, no hay hambre, y Él dejó su trono de gloria por venir acá a la tierra. Y Él no dijo, bueno, si yo voy a nacer como rey, yo voy a ser un próximo faraón, yo voy a ser este gran líder. No, y vino y nació en un pesebre. Yo quiero que cuando nazcan estén todos los medios de comunicación. Yo menos que si existían las redes sociales en esa época, él diría, voy a salir por Facebook, por Twitter, por Instagram, por todo, y que eso es un revuelo mundial. No, Él nació en un pesebre, con una mula y con un buey, al lado y con sus padres. Pero Él vino a cumplir, y Él fue obediente. Y Él sufrió, Jesús caminó muchísimo, pero llevó la palabra. Tanto así de que Él dice, bueno, vamos a hacerlo. Él no dijo, Padre, si bueno, yo voy a ser crucificado, tú que todo lo puedes, que yo no sufra. Eso sí, que yo no vaya a sufrir, que hazme que el dolor no lo tenga. No, Él sufrió en carne viva lo que tuvo que haber vivido, la paga del pecado de nosotros. Pero eso, ¿por qué lo hizo Jesús? Porque Jesús fue obediente. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido obedientes al mandato que el Señor nos manda hacer? ¿Cuántas veces hemos desechado o hemos dejado de hacer algo que tenemos que hacer porque yo no voy a sufrir, yo no voy a caer en eso? No, el Señor nos dice, sé obediente, porque la recompensa va a venir después, cuando el Señor te enaltezca porque tú has sido obediente. Porque eso fue lo que el Señor dijo. Jesús dijo, yo he cumplido mi obra en la tierra. Yo he sido obediente a tus mandatos. Ahora, de esta manera te estoy glorificando a ti por mi obediencia. Entonces, tenemos que ser, si queremos glorificar a Dios, tenemos que ser obedientes. ¿Obedientes a qué?
obedientes a todo lo que está en su palabra, a lo que lo que Él nos dice que tenemos que comportarnos. Obedientes a mantenernos fieles a nuestras esposas, obedientes a ser personas íntegras, intachables en nuestro trabajo, con nuestros negocios, a cumplir los pactos que hagamos o las negociaciones que hagamos con nuestros clientes, a ser testimonio vivo, como hemos visto también, de Dios en nuestra manera de vivir en la calle, en la esquina, con nuestra familia, con todo, a llevar ese ejemplo de amor que Dios nos ha mandado. Eso es la obediencia que Dios nos pide. A no contaminarnos como se contaminan la gente del mundo, sino a vivir en santidad, cada día siendo santificados por el Señor. Y esa obediencia hace que nosotros estemos glorificando el nombre del Padre, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos como Dios quiere que vivamos. Porque lo reconocemos a Él como nuestro único Dios. Punto número 3, Jesús confiaba. ¿A qué llamo confiar? Jesús confiaba, tenía su fe clara. Un cristiano, la confianza para el cristiano es fe. Cuando el cristiano tiene confianza en Dios es porque su fe está clara. Pero ¿cómo alimentamos esa fe? La palabra dice por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos de que la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios, es porque tenemos fe de que es verdad. Y lo que nos dice la Biblia, pues lo queremos cumplir. De esa manera tal, porque ese conocimiento que estamos teniendo de Dios en su palabra, que nos la dio como regalo, nos hace cada día crecer mucho más. Y confiamos de que vamos a vivir por siempre con Él. Por eso es que Jesús confiaba. Y Jesús vino en la tierra y dijo, aunque la gente se burló de mí, aunque mucha gente me gritó, aunque mucha gente no me creyó, yo vine por estas personas que tú me mandaste a mí, por los apóstoles. Yo vine y te estoy entregando cuenta de que ya ellos sí me creyeron. Ellos van a empezar a formar lo que tú quieres que se forme en la tierra. Y yo he sido obediente y vine a cumplir. Y también voy a dar el paso final, que es morir por el mundo. Pero él confiaba de que el plan de Dios, aunque nos pueda parecer ilógico, es siempre perfecto. El plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida y para la vida de cada uno de los que confían en Él, siempre es perfecto. Aunque a nosotros nos pueda parecer imposible o difícil, o podemos decir, no, ese no es el plan que yo tengo. Porque ¿cuántos planes Dios ha tenido que cambiar para que tú puedas llegar al plan, al propósito que Dios quiere con tu vida? Muchísimo. Pero hay un solo plan, que es la gran comisión que Dios nos ha dado. Dios en Mateo 28, 19, Jesús dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Dios quiere que donde quiera que tú estés, lleve su palabra. Por eso es que a veces decimos, pero es que yo no sé cuál es mi propósito, ¿qué es mi propósito? No, hay un solo propósito que Dios quiere, que es que llevemos el mensaje de salvación a todo aquel que nos rodee. Ahora, ya después de ahí, ¿cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado para que tú puedas llevar ese mensaje? Sí es diferente en cada uno, pero todo va alineado a un solo propósito, que es que todos conozcamos de Dios y ese conocimiento nos dé un conocimiento de vida eterna. Porque conocer a Dios nos da vida y nos da vida eterna, pero con el propósito de que cada persona que pueda estar al lado de nosotros, este es el propósito que Dios tiene contigo, conmigo y con cualquiera. Unos serán pastores, unos serán evangelistas, otros serán maestros, otros serán cantantes, otros serán ejecutivos, pero donde quiera que tú estés, tú puedas llevar esa gran comisión que tenemos, que es llevar el mensaje de salvación. A veces eso no quiere decir que tú tienes que donde quiera que estés estar con la Biblia debajo del brazo y predicando, no. Porque también con tu testimonio, con tu manera de comportarte, con tu manera de llevar los negocios, muestras el amor de Dios. Yo fui por mucho tiempo gerente como hotelero, que también soy gerente de hoteles. Y yo siempre trataba de cumplir con mis compromisos. Yo tenía momentos que decirle a mis proveedores, mire, necesito tal producto, pero no tengo en este momento pues fondo en la caja, me puedes dar crédito, te voy a cumplir, y yo me organizaba para cumplir a mis proveedores en el tiempo preciso.
¿Por qué? Porque yo no quería quedar mal. Primero, como hijo de Dios, no tengo que engañarlo, porque yo puedo decir, sí, tráigamelo, y después quedarle mal con el pago, porque eso pasa mucho. Pero no, mi objetivo era cumplir y mantener una gestión intachable en todo lo que yo pude hacer. Y así siento que lo hice. Siento que en todo momento, cuando no podía hacerlo, daba la cara a mi proveedor y le decía, esto no se puede hacer, esto no se puede, discúlpeme, pero siempre llevando la verdad por delante. Entonces, eso hace de que, aunque yo no estuviese directamente predicando el Evangelio, mi manera de comportarme con principios, con ética y con valores, hacían que decían las personas, él es diferente. Y después me comentaban que la gente preguntaba, pero ¿por qué ese gerente es diferente? Bueno, porque él es cristiano. Ah, yo sabía. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces a Dios y tienes ese conocimiento que Dios te ha dado a través de su palabra, es cuando tú empiezas a cambiar y a comportarte adecuadamente. ¿Por qué? Porque eres obediente a Dios como debe ser y quieres que todos los principios que Dios establece en su palabra sean cumplidos en tu vida también y que tú puedas mostrar a los demás. Yo estuve viviendo discúlpeme. Yo estuve siempre en mi vida quise vivir fuera de Venezuela. Yo vivo en Venezuela y yo quería vivir fuera de Venezuela. Y yo decía, cuando estudiaba en la universidad, yo decía a mis papás, a mis hermanas, yo termino mi universidad y me voy de Venezuela. Bueno, mis hermanas se fueron de Venezuela y yo me quedé aquí viviendo, las que no se querían ir. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene sus planes. Pero en un momento sí tuve la oportunidad de irme y me fui a vivir muy lejos a Australia, un país donde yo siempre quería vivir, donde yo siempre quería irme. Y en ese momento yo tengo que ser sincero y yo conocía de Dios, mas no reconocía a Dios, que es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Yo conocía que existía un Dios, yo conocía de que Jesús era Salvador. El problema era que no lo reconocía, porque aunque yo haya nacido en un hogar cristiano, tenía ese conocimiento, pero mi vida no era acorde a como Dios quería que viviera. Y yo vivía una vida desordenada. Pero decido yo irme de Venezuela, ¿por qué? Para seguir viviendo una vida más desordenada aún. Pero estando allá, el plan que yo tenía era muy diferente al plan que Dios tenía conmigo. Porque estando allá, bien lejos, al otro lado del mundo donde yo vivo, es cuando yo reconozco a Dios. Y es cuando yo decido que Dios sea parte de mi vida y que ese conocimiento que yo tenía transformara mi vida y reconozco que Jesús es mi Salvador y que yo tengo que vivir una vida dependiente de Dios, no de mis fuerzas, ni no a mi propósito, sino a Dios, porque ese conocimiento que Dios me había dado, me había dicho, ya no más, ahora es hora de reconocerlo. Y empiezo a buscar de Él. Y empiezo a decir, bueno, llego a un país porque yo me fui a estudiar inglés, porque no hablaba inglés, y yo decía, bueno, tengo que aprender, pero quiero aprender, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago para llegar a una iglesia? Porque donde yo quería irme a vivir más cosas, a conocer mundo, es cuando más bien empiezo a buscar una iglesia. Y a decir, voy a ir a una iglesia a buscarlo, donde todo iba a ser diferente en mi vida, en mi plan. Dios dice, no. El Señor me dijo a mí, no es tu plan, es mi plan. Aquí es donde yo quiero que tú me reconozcas. Y ahí, estando lejos, es donde yo me humillé para reconocer a Dios de que debo depender de Él. Pero, y quiero decirles que es que no lo hice porque es que lo estaba pasando mal, ni era porque no tenía situaciones difíciles, no, ni porque me sentía solo, no, yo estaba contento porque estaba donde yo quería estar. Es porque el Señor me dijo a mí, es hora de que me busques. Y yo tenía una necesidad de buscar de Dios que yo no podía creerlo. Porque yo decía, pero si es que yo vine acá para otro plan, ¿por qué yo estoy buscando del Señor? Y caminaba cuadras hasta que conseguí una iglesia que era bilingüe, que yo también podía, como estaba comenzando a escuchar un poquito la palabra. Y la primera iglesia que yo fui era africana. Y yo no hablo ese idioma. Pero yo entro a la iglesia y estaban todas esas personas cantando y sabemos las voces que tienen esas personas de África, de unas voces maravillosas que se escuchaba como si fueran ángeles. Y yo decía, Dios mío, y la piel se me ponía grifa, y yo no sabía que estaban cantando, pero sabía que era alabanza al Señor. Y yo lo que quería era cantar y cantar sin saber cómo cantarlo. Pero era tanta mi alegría, porque yo estaba reconociendo que Dios era todo en mi vida, y que yo no podía vivir más
si yo no dependía de Él y yo me arrodillaba y ponía mi vida al Señor y lo reconocía como parte de mí? Cuando yo dije, yo más nunca quiero volver a Venezuela, decido y digo, Señor, ¿qué hago? O me quedo o me voy. Y el Señor me dice, tú te vas para Venezuela. Y yo sentía, cuando yo dije, y yo me despedí de mi familia y de todo, y mis amigos de esa época, y yo me voy a ir, porque mi plan era quedarme en Australia, yo regresé a mi país, pero regresaba como el hombre más feliz del mundo, porque sabía que Dios quería que yo volviera a Venezuela. Que aunque mi plan era estar en ese país, el plan de Dios era que yo me devolviera y yo no me sentía triste, ni me sentía frustrado, ni me sentía que había dejado una meta atrás. Y muchos me decían, pero ¿tú qué estás haciendo? Eso fue una época donde el país estaba cambiando muchísimo y había muerto el presidente. Y me decía, pero ¿por qué tú te estás viniendo? Si este es el peor momento, más bien aprovecha y te queda. Yo no, yo me tengo que ir porque yo en este periodo estoy sintiendo que Dios me dice que me vaya para mi país. Y aquí estoy. Yo estudié aquí en la isla de Margarita y cuando yo decido venir a estudiar acá, yo me fui, cuando terminé mi carrera y trabajé, dije, más nunca piso esta isla por muchas situaciones que pasé. Y dije, no quiero vivir más. Y venía por trabajo muchas veces para acá y venía en la mañana y me iba en el último vuelo en la noche, por ni siquiera quedarme aquí. Y cuando llego a la isla, me ofrecen trabajo acá y yo al principio dije, no voy a Margarita. Pero el Señor me decía, te vas a la isla de Margarita y vuelves a vivir allá. Creo que 8 años después estoy aquí. Porque fui obediente. No mi plan, al plan de Dios. Porque cuando tú reconoces a Dios y conoces y tú confías en Dios, como hemos visto, y tú quieres glorificar a Dios, ¿en qué? En reconociéndolo, siendo obediente a Él y confiando en que el propósito de Dios para tu vida siempre es perfecto, tú vas a hacer todo, aunque tu plan sea diferente, alegre, porque sabe que lo mejor está por venir. Tiempo después, estoy aquí, parte del equipo pastoral de una iglesia en Margarita, siendo pastor de la iglesia, y la mujer de mi vida vive conmigo y la conocí aquí en la isla también. Entonces, yo no sabía que esto iba a pasar. Yo no sabía que volverme a Venezuela iba a traerme en dedicar mi vida a tiempo completo al servicio de Dios, ni tener una familia ministerial, ni entrar parte de una familia ministerial. Pero Dios sí lo sabía. Pero Dios sabía que cada uno de los pasos que yo estaba dando me iba a ir llevando a cumplir ¿qué? A crecer y a cumplir su propósito. Pero eso va a empezar a ocurrir cuando tú puedas aprender a reconocer al Señor, a reconocer y entregar tu vida a Dios por completo para que Dios pueda hacer su gran propósito en ti y que ese conocimiento que Dios ha puesto en ti sea claro y puesto para la obra de Él. Que no sea solamente un conocimiento, que sea un reconocimiento y un vivir para glorificar el nombre de Dios, así como Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y que podamos tener también un momento donde podamos sentir y entregar las cuentas a Dios de nuestra vida como Jesús lo hizo. Como Jesús dijo, aquí estoy, mi obra ha terminado, pero cumplí lo que tú me hiciste. Llevé tu nombre, formé a estas personas, las dejo listas, te conocieron, me conocieron a mí, me aceptaron a mí como tu hijo y ya he culminado mi obra. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en este momento, si el Señor nos llevase a su presencia, podemos decir, he culminado la obra que tú quisiste que yo hiciera? Que sea de reflexión, que nosotros podamos decir, mi vida ha sido únicamente para cumplir el propósito de Dios. Como te vuelvo a decir, no estoy diciendo de que todos vamos a ser pastores, no, estamos diciendo de que donde Dios te ubicó a ti y en el propósito que Dios ha tenido a ti en tu vida, tú puedas cumplirlo como Dios quiere, a esa gran comisión que Dios nos ha dado, que es llevar su mensaje donde quiera que estemos, con nuestra manera de vivir. Habrá momentos donde vas a tener que predicarlo y vas a decir, sí, prediqué. Hay momentos en que tú vas a tener que llevar el mensaje y no te van a escuchar, pero tu objetivo no es decir que todos me escucharon, me siento mal si no me escucharon. No, tu objetivo es llevarlo
el Señor va a hacer la obra con cada uno de ellos. Tu objetivo es que tu vida sea testimonio del Espíritu Santo. Si tú no conoces a Dios y estás escuchando por primera vez esta predicación, es hora de que tú conozcas de Dios también y aceptes a Jesús como tu único Salvador. Y que tú puedas vivir no solamente con un conocimiento, sino con un reconocimiento como Jesús, como tu único Salvador. Como decía Juan, que dice que cuando reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Si tú quieres permanecer en Dios y que Dios permanezca en ti, abre tu corazón. Abre tu corazón y dile: Señor Jesús, yo te reconozco como mi único Salvador. Quiero que entres a mi vida y quiero ser salvo y quiero gozar de esa vida que tú me das. Tengo el conocimiento de que tú me das vida, pero quiero saber que tú me has salvado y que tú me has dado vida, pero una vida eterna contigo. Quiero vivir en obediencia, quiero vivir glorificándote cada día más y quiero ser testimonio vivo de ti. Y en este momento seguro que el Señor está tocando tu puerta y tú lo estás abriendo y está entrando en tu vida. Y como dice la palabra de Dios, Dios va a permanecer en ti. Y oramos por ti para que tú puedas comenzar a caminar en una vida de obediencia a Dios, glorificando en todas tus acciones a Dios, al único Dios que es en nuestra vida. Ahora, si tú ya conoces al Señor y tú quieres comenzar a vivir esa vida delante de Él como debe ser, Dios te perdona también. Si tú lo conocías a Él, tú reconócelo ahora. Pídele perdón por las cosas que has hecho y empieza a vivir cada día para glorificarlo a Él. Empieza a pensar, si ya tú conoces a Dios, si lo que tú estás haciendo, si donde tú estás ubicado es por tu propósito o por el propósito de Dios. Si el trabajo que tú estás haciendo, empieza a filtrarlo para saber si estás haciendo un trabajo adecuado de acuerdo a los principios de Dios. Y que tu vida todos los días sea para glorificarlo a Él de acuerdo a sus principios, en honestidad, en testimonio y en cada una de las acciones que tú vayas a dar. Y que tú puedas ser un hombre de testimonio, un hombre que lleve su mensaje y que cumpla esa gran comisión que Dios nos mandó y que Jesús nos dijo, que es llevar el mensaje de salvación a cada una de las personas que nosotros tengamos. Y bueno, y yo antes, para terminar, yo quería leer el versículo 25 y 26 de esta oración y espero que ustedes en su casa puedan leerlo completo y sacar todas esas maravillosas palabras que Jesús usó en esa oración, que va a ayudar a tu vida también a crecer cada día más. Dice el versículo 25 de Juan 17. Dice: Jesús terminó diciendo de la siguiente manera: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estas han conocido que tú me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Que cada día nosotros podamos conocer más a Dios. Como Jesús dijo: aunque este mundo aún no te conoce, porque estoy apenas comenzando y abriendo el paso que tú quieres que yo abriera acá. Aunque el mundo no te conoce, yo llevé a cada una de las personas que pudiese estar, que tú me asignaste a llevar tu mensaje. Y ya te conocen. Y ellos van a seguir propagando ese mensaje que Dios mandó que hiciéramos. Entonces, que cada día podamos conocer mucho más a Dios, que cada día podamos permitir que ese conocimiento y ese reconocimiento a Dios transforme nuestra vida y que podamos vivir como Dios quiere que vivamos, con sus principios y con la fe puesta en Él, a cumplir su propósito. Que el Señor les bendiga y los esperamos el próximo miércoles, el domingo, en nuestras actividades. Ahora, si tú has hecho esta oración y tú quieres seguir creciendo y conociendo mucho más de Dios o conociendo mucho más de Jesús, el Salvador de nuestra vida, yo te invito a que escribas el número que está en pantalla y
con mucho gusto te vamos a atender y vamos a involucrarte en nuestras actividades. Ya tenemos los servicios presenciales en la iglesia y tenemos los grupos de conexión online que va a ayudar a que tú puedas seguir creciendo y conociendo mucho más de Dios. Que Dios le bendiga.